El día de hoy nos acompaña el licenciado Edgar Quisquinay, a quien le damos la bienvenida y que nos disertará sobre, su conferencia, notas sobre la historia y tipología en emisiones de fichas de finca en Guatemala. Muchas gracias, Edgar, por aceptar la invitación. Vamos a leer su hoja de vida. El licenciado Edgar Quisquinay nace en Guatemala en el año 1973. Es investigador social, educador popular y metodólogo. Dentro del ámbito numismático, ha colaborado con diversas publicaciones, entre ellas del jade al polímero, del Banco de Guatemala y fichas de finca de Guatemala, de la Fundación Páez Riera, también con los cuadernos numismáticos del Club Numismático del Centro Histórico. Escribe periódicamente en el blog Numismática NG. Es socio fundador del Club Numismático del Centro Histórico y socio honorario del Círculo Numismático del Occidente y del Grupo Numismático Xicotetl. Actualmente colabora como conferencista del programa Rumbo al Bicentenario de la Unión de Coleccionistas de Guatemala, con quienes ha visitado ya Antigua Guatemala, Mazatenango y Quetzaltenango. Bienvenido, licenciado. Lo escuchamos. Muchas gracias a Lorena, muchas gracias a todos por estar por acá, gracias a quienes nos ven por vía de Facebook Live. Agradezco muchísimo también la invitación de la compañera Elisa Mencos, con quien ya hace tiempo nos conocemos y tenemos una muy buena amistad. Gracias a todos de nuevo. Me uno a ustedes en la petición de que se agilice la solución sobre la cuestión de la pandemia de COVID-19 y también me uno al dolor del colectivo por la pérdida de Amalia Zúñiga. La conferencia del día de hoy se titula Notas sobre la tipología, sobre la historia de la tipología de fichas de finca de Guatemala. Y pues voy a empezar, voy a compartir pantalla entonces. Por favor, me dicen si se ve la pantalla. Ya. Muchísimas gracias. Empiezo entonces. Notas sobre historia y tipología en emisiones de fichas de finca de Guatemala es, como nos sucede a muchos investigadores, un trabajo que está todavía en revisión y en constante ampliación. Incluye muchos textos, muchas formas, muchos estudios que han salido durante mucho tiempo en el trabajo del estudio de la numismática, y pues me gustaría empezar por eso exactamente, pues sobre cuestiones de la numismática. Que para quienes no estén al tanto de esto, hay que decir que la numismática, en cuanto a concepto y o definición, la que se ensaye, por muy completa que creamos, en la definición de numismática va a ser modificada o quedará en desuso. Nos ha pasado a muchos que encontramos las definiciones que se hicieron en el siglo XVI, en el siglo XVII, sobre numismática, y en la actualidad encontramos otras que incluso podemos buscar la que mejor nos guste y la que mejor case con el tipo de investigación que hacemos. Hay que saber, sin embargo, que la numismática es una ciencia que el máximo desarrollo lo ha logrado y se ha consolidado a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se le eleva a ciencia auxiliar de la historia. A partir de ahí ha sido utilizada como un recurso dentro de muchas otras ciencias y técnicas, y también abreva la numismática de muchas ciencias y técnicas. Se le confunde con el coleccionismo, pero la numismática va mucho más allá.
el coleccionista en sí normalmente no hace un estudio a profundidad del objeto moneda o de los objetos que la numismática también incluye, y se queda únicamente en su catalogación y no va más allá, como les decía. Yo me baso, con muchos otros compañeros, en el enfoque doctrinal del estudio de las monedas. Este enfoque doctrinal incluye el estudio de los elementos extrínsecos o externos del objeto moneda, y en estos la mayoría están relacionados con el diseño de las monedas en sí y sus cambios a través del tiempo. Debemos decir en este punto que al decir objeto moneda, hablamos de monedas metálicas, tanto como moneda de papel, que son de las de curso legal en un país. Los elementos intrínsecos e internos están relacionados con la materia prima con la que está hecha el objeto moneda y el módulo de ellas. La materia prima nos referimos sobre todo a metales o a tipos de papel o materiales como el polímero, y en cuanto a módulo, el peso y el diámetro que tiene el objeto. Los elementos determinantes, que es sobre los que vamos a tratar de hablar el día de hoy, aportan un contexto al objeto de estudio, y en este apartado se incluye la historia numismática. Sobre el estudio de las fichas de finca. Digamos que el acercamiento, o mi acercamiento al tema de fichas de finca de Guatemala se inicia en 2006, cuando empiezo a ser coleccionista de tales. Me empiezo a internar más en el estudio de la ficha de finca como tal, cuando empezamos con otros compañeros una revisión un poco más exhaustiva del archivo de tierras del Archivo General de Centroamérica, en el cual lo único que buscábamos era el nombre de los dueños y la ubicación de algunas fincas, de las cuales sí aparecen nombres en las fichas que algunas veremos a continuación. El estudio del contexto y la recolección de bibliografía se inicia un poco tiempo después, cuando logramos encontrar ya algunos catálogos que se hicieron durante muchos años y que sobre todo están hechos en el extranjero. Mi primera publicación sobre el tema en foros digitales fue en 2008, en un foro español-francés que se llama Identificación Numismática, y ahí lo que intentaba era hacer una mención acerca de los tipos de fichas de finca que existían en mi colección únicamente. Para 2012 recibo la invitación para hacer una investigación conjunta con el numismático ya fallecido Alfonso Pérez Longo. Esa investigación conjunta se llamó Acercamiento a la historia de las fichas de finca, y la primera versión de ese estudio la teníamos casi concluido para 2013. Este nos sirvió para poder abrir el camino para que esa primera versión fuera puesta en consideración para la edición de fichas de finca de Guatemala de la Fundación País Riera, que es un catálogo que incluye este estudio del acercamiento a la historia de fichas de finca. En ese catálogo también se incluye mi primera versión del estudio de tipología de fichas de finca, que salió en 2014, que todavía sigue en revisión, aunque ya un poco más avanzado. Afortunadamente existen otras personas que siguen en este estudio, como es el compañero Manfred Morales, que se encuentra también en esta sala en este momento y que también hace estudios sobre este tema. ¿Cuál es la bibliografía existente? Parte de la bibliografía existente para el momento está en orden de año, de edición, sobre todo van a notar que la mayoría son publicaciones extranjeras. La historia numismática de Guatemala de Kurt Prober de 1973 en su segunda edición. La primera edición es de 1954. En este de 73 se nota más la mano de su revisor. Plantation and Merchant Tokens of Guatemala de Charles M. Jason Jr., también de 73, que es un catálogo. Numismática guatemalteca de Francisco José Ángel. El título de Numismática guatemalteca es bastante largo, es de 1974 y que es un trabajo inédito del cual solo conocemos una versión en PDF. Token Coinage of Guatemala de Odis Clark, del 74. Fichas de finca y misceláneas de Guatemala del doctor Alfredo Hermes, que a pesar del ingeniero Alfredo Hermes, perdón, que a pesar de estar fechado en 1988, ve la luz en 2013 en una versión de su catálogo que es de 4 tomos que hace la Universidad Francisco Marroquín
que lo hace en PDF y lo sube a sus redes. Café Campesinos de Cambranas, que nos da un contexto histórico bastante bueno. Fichas de Finca de Carlos Nájera, que creo que en cuanto al contexto social es uno de los mejores. Fichas de Finca de Guatemala de David Henkel, que es un catálogo. Latin American Tokens de Russo Ruló es un catálogo gigantesco que tiene una muy buena versión de Fichas de Finca de Guatemala. Incluye bastantes, pero también tiene muchísimos errores. Historia del café en Guatemala de Regina Wagner de 2001 también incluye un pequeño apartado sobre fichas de finca de Guatemala. Pude colaborar directamente para esa edición de 2012. También incluye un pequeño apartado sobre fichas de finca y el monstruo del catálogo de fichas de finca de Guatemala de la Fundación País Riera de 2014, que es un catálogo gigantesco en el que creo que aparece el universo más grande de fichas de finca hasta el momento catalogadas. Digamos que la historia de fichas de finca no tenemos un consenso sobre la primera aparición de la ficha como tal. En general se les adjudica un lapso de circulación de aproximadamente 60 años, entre 1864 a 1924, sabiendo que el cultivo del café más o menos se inicia en esos años, entre la década del 60, del 1860, y que la circulación de fichas de finca queda completamente prohibida luego de la reforma monetaria de noviembre de 1924. Conocemos ejemplares de fichas de finca que circularon después de 1924, pero la tipología de estas y su uso ya difiere al patrón inicial. Se les asocia sobre todo a actividades agrícolas, pero no se puede descartar fichas que tienen un uso pecuario, industrial e incluso comercial. Los materiales en que están fabricados son sobre todo metal, pero se conocen en diferentes tipos de plástico, incluyendo la baquelita, y en cartón y en otros materiales. Y bueno, en cuanto a la introducción, y empezamos con la reseña histórica. Utilizo fotografías de Edward Muybridge, que son de 1875, y quiero desde ese momento que me perdonen la anacronía, porque voy a hacer saltos temporales hacia atrás, aunque las fotografías sean del 75. Pero me parece que son fotografías que se pueden utilizar muy bien para hacer un análisis contextual de la Guatemala que inicia de la Guatemala en la que se inicia el uso de las fichas de finca. En ese caso les presento esta foto de Antigua Guatemala, de una plantación de nopal en Antigua Guatemala, de Edward Muybridge, la fotografía de los 75, en la que podemos ver a trabajadores, sobre todo mujeres, que están haciendo la recolección del insecto del nopal para su uso en la fabricación del tinte. ¿Por qué empiezo con la plantación de nopal? Porque, como les decía anteriormente, el uso de ficha de finca está sobre todo asociado al fenómeno agrícola. Y para Guatemala, en 1875, ya era un cultivo en decadencia la cochinilla, un cultivo en decadencia el nopal para extraer la cochinilla, pero ya se mantenía, ya se seguía utilizando como tal y se incluye incluso dentro de una de las primeras fichas que conocemos a la planta de nopal. Les presento acá una ficha de la Casa Comercial Juan Mateo de Guatemala. Es de bronce de 22 milímetros y lo podemos datar cerca de 1860. Esto también para hacer notar que durante un tiempo esta ficha se asoció con una plantación de nopal, pero por textos recientes se puede ya adjudicar específicamente a una casa comercial que se dedicaba a la compra y venta de cochinilla y de la fabricación de este tinte. Esta se puede decir que es una de las fichas más antiguas que se conocen, aunque no esté datada, y su uso entonces se debería asociar al comercio de la planta de nopal. Para 1875 también ya estaba en sus últimos estertores la Sociedad Económica de Guatemala, la Sociedad Económica
Acá les presento también una foto de Mulrich, en donde está actualmente el Congreso de la República, que estaba la sede de esta sociedad, y es en ella donde se inicia también el estudio para poder diversificar los cultivos que pudieran sustituir a la cochinilla como cultivo principal de Guatemala y como cultivo principal para dar divisas al país. De parte de la sociedad se le pide a Oscar y Javier Dutel, el varón Oscar Dutel, y su hermano Javier, que hagan un estudio en el cual indiquen cuáles son las mejores formas de hacer el cultivo del café para poder incluir al café como uno de los cultivos que sustituirían a la cochinilla y al añil. Dentro de estos estudios también se le piden que se hagan algunos sobre el cultivo de la morera para el gusano de seda y también los del algodón que se hacen en ese mismo tiempo. Oscar y Javier Duté también tienen un pasado que está muy ligado a la arqueología porque su finca principal, Concepción, es de donde salieron algunas piezas arqueológicas que conocemos como los barridones, que se fueron hacia Francia y que tiene un estudio muy bueno de parte del arqueólogo Osvaldo Chinchilla, si mal no estoy. Ya me corregirán. Este es una página de la Memoria de la Sociedad Económica de junio de 1866, en su tomo 1, en donde se hace referencia a esas instrucciones que hace el barón Javier Duteil y su hermano sobre la implantación del café o la aclimatación de café en el país. En este también podemos encontrar la primera mención que se hace de el uso de fichas de finca en el cultivo del café. Voy a leer una parte. Dice, en este caso, los escribir tantos nombres y apellidos, muchas veces debajo del agua, y para simplificar el trabajo, es conveniente pagar las tareas en el acto que se reciben, con fichas uniformes de latón, cobre, etc., y de un valor nominal que después se cambian el día de pago general por moneda efectiva. De este modo se evitan alegatos y pérdida de dinero, habiendo surtido tan buen efecto la providencia entre los que la han adoptado, que las fichas selladas de un cuarto, medio o un real corren entre los jornaleros sin embarazo y aún son recibidas como moneda efectiva en algunas tiendas de las poblaciones inmediatas a las fincas. Acá es donde se da también una de las primeras versiones sobre el uso de la ficha de finca como tal, y también una de las primeras versiones oficiales que niegan el uso de la ficha de finca como un modo de explotación del trabajador. Les presento otra ficha de finca que esta, si bien está fechada, tiene también la característica de haber sido confundida como una de las primeras fichas que tienen fecha y se le adjudica en muchas publicaciones actuales esa categoría de ser la primera ficha guatemalteca. Hasted y compañía no son en sí dueños de una finca, sino una casa comercial que se establece en Guatemala en ese año de 1854. Por tipología podemos decir que la ficha es anterior a esta y coloco en el pie de esta fotografía que es circa 1871, porque la ficha, o mejor dicho, la moneda de 1 centavo de Guatemala de 1871 en cobre, primera versión de esta moneda en la decimalización de la moneda guatemalteca, tiene el diseño del cual la casa Führer-Hasted toma el diseño de esta moneda de 1 centavo. Todas las fichas de esta casa comercial tendrán ese diseño de la moneda de 1 centavo. Es decir, no pueden ser anteriores y no podemos decir tampoco que el gobierno de Guatemala tomó el diseño de la ficha de Führer-Hasted, sino viceversa. Les presento otra ficha que en este caso es de Cafetal de la Virgen Petapa, que esta sí ya es de un emprendimiento agrícola de Pedretti y Tonel,
aunque en realidad sabemos ya que el apellido es Tonelli. Pedretti y Tonelli eran dueños de este Capital de la Virgen en la actual jurisdicción de San Miguel Petapa, que en ese entonces era parte del departamento de Amatitlán. Pedretti y Tonelli también son conocidos por ser arquitectos y por ser los artífices de las torres de la Catedral Metropolitana de Guatemala. Esta sería también una de las fichas más antiguas con fecha en uso agrícola. Para 1875, año en que hemos estado viendo que están fechadas las fotografías de ya estaba en el poder los dueños de la Revolución Liberal de ese entonces, entre ellos el general Justo Rufino Barrios y don José María Samayoa. Ellos son los máximos impulsores del cultivo del café en Guatemala y también, en su caso, los máximos impulsores del uso también de fichas de finca. Ellos, como se sabe, también eran cultivadores de café, sobre todo Justo Rufino Barrios, aunque José María Samayoa también era finquero y tenía considerables extensiones de tierra. Ellos son también los artífices de la fundación del Banco Nacional de Guatemala, que se funda en 1874. Acá en fotografía de Edward Mulvich, esta edificación se encontraba en los mismos predios donde estaba el Palacio Real, el antiguo Palacio Real de Gobierno, en el pleno centro de la ciudad de Guatemala. Esta entrada tendría que haber estado en el tope de la quinta avenida de la zona 1 del lado norte, y por ahí se ingresaba a la Casa de Moneda, el mismo lugar en donde se estableció el Banco Nacional de Guatemala en 1874 por orden de Justo Rufino Barrios. Para poder financiar el Banco Nacional se utilizan los fondos de la expropiación de los bienes de la Iglesia Católica, a quienes se les expropia y se les expulsa del país. Es de ahí de donde salen los 2 millones de pesos que iban a servir para financiar el Banco Nacional. Acá les presento en una foto de la casa de subastas Lignite una muestra del billete de $1 de 1874, piezas bastante escasas en el ámbito numismático y que son bastante raras. En ella podemos encontrar a don José María Samayoa, que era el ministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Justo Rufino Barrios, a quien también se le retrata en este billete. Ellos, como les decía, eran finqueros, y aquí les presento una ficha que tiene el monograma JRB, que es de Justo Rufino Barrios, que es de 3/4 de real, y otra finca que tiene las siglas JMS de José María Samayoa, de su finca que se llamaba Bárcena y que es actualmente la colonia Bárcenas, y que la ficha y que de la finca se mantiene todavía dentro de la Escuela Nacional de Agricultura, la ENCA, que es también parte de la que fuera la finca de José María Samayoa. En el caso de Justo Rufino Barrios tenía múltiples fincas, y una de ellas, la más grande, era la que se conocía como el Malacate, en Malacatán, San Marcos. Para 1878, José Martí escribe en su libro Guatemala este texto que me da mucho dolor leerlo, porque uno a veces piensa que José Martí es el gran héroe, pero no logra pensar que puede llegar a dar ese tipo de opiniones. Y lo leo. Y ya el terreno falta para los que lo quisieran poseer. Bien hacen los que hoy rigen la vida guatemalteca. La raza indígena, habituada por imperdonable y bárbara enseñanza a la pereza inaspiradora y a la egoísta posesión, ni siembra ni deja sembrar. Y enérgico y patriótico el gobierno a sembrar lo obliga o permitir que siembren. Y lo que ellos perezosos no utilizan, el ansioso de vida para la patria quiebra en lotes y lo da. Martí se refiere al uso de la tierra que hace el gobierno liberal, en que quita los terrenos ejidales a los pueblos originarios y se los entrega a quienes quisieran sembrar café, e incluso les da la plantilla de café para que siembren, y obliga también a la población para que sean ellos quien den la mano de obra para la siembra de café.
De esta mano de obra casi esclava es donde surge también la utilización de las fichas de pinca. Dentro de la utilización de las fichas de pinca vamos a poder encontrar también la diversificación de su uso dependiendo la fase que se da dentro del cultivo del café. De nuevo, fotografía de 1975, son plantillas de café en Antigua Guatemala, en una de las fincas que están sobre el lado de Jocotenango. Estas aquí son plantillas de café, es decir, es un almácigo que están protegiendo del sol para luego tomar esas plantas y llevarlas a su campo definitivo. Hay fichas de finca que sirven para el pago de esta tarea. Y es de notar que a partir de este proceso, la cantidad de mano de obra necesaria para la siembra de café no se compara en nada con la cantidad de mano de obra necesaria, como por ejemplo para el cultivo del nopal del cual se extraía la cochinilla. Va a ser muy notorio el uso de mano de obra estacional, porque no se da en el mismo tiempo, como ustedes saben, cada una de las fases. Acá entonces está una de las primeras fases, que son las plantillas de café. Una de las fases finales en sí, o intermedias, es la cosecha de café en sí, que era la que más mano de obra estacional utilizaba. Y es aquí donde se obligaba a más gente a ser buscada dentro de poblaciones incluso lejanas a los puntos de cultivo de café. Se conocen fichas de finca que están con nombre, por ejemplo, de Muspantán, en el Quiché, en donde se habilitaban trabajadores y se llevaban a las fincas de la costa sur, sobre todo en la zona de la Costa Cuca, actual Quetzaltenango, de los 3 municipios conocidos como Costa Cuca, Colomba, Génova y Flores, en donde se sembró la mayor cantidad de café en ese entonces. Y la parte de, no me dejará mentir, Manfred Morales, que también en la parte la parte de Suchitepec, es donde también habían cultivos muy grandes, sobre todo en manos de extranjeros. Acá la foto de Mudrich de cosecha de café, cafetos muy altos que utilizaban muy poca sombra y que tenían que ser cosechados con la utilización de escaleras. El beneficio húmedo de la finca Las Nubes en Suchitepeques, también fotografía de Edward Murbich, que es el punto en el que ya se inicia el despulpado del café, y que también se conocen fichas de finca que tienen que ver con este proceso. El beneficio seco, en el cual se conocen también fichas que tenían que ver con la labor del peinado, que es lo que está haciendo la persona que está parada sobre el café que está en el patio del beneficio seco, que con una rastrillo peina el café para darle la vuelta y poder secarla luego de que sale del beneficio húmedo. Esta fotografía es de Antigua Guatemala, del mismo lugar donde Muybridge tomó la fotografía de las plantillas de café. Sobre el final del cultivo, ya seco el café, se sube sobre las carretas y se lleva hacia su destino final, que no era Guatemala, sino sobre todo destinos en Estados Unidos y en Europa, y en este caso la carga de esos sacos de café en los lanchones, que son llevados por estas rastras hacia el barco en donde serían descargados y ya llevados hacia sus diferentes destinos. Esta es algunas fichas de finca también de José María Samayoa, de su finca Bárcena, en las cuales podrán encontrar que tienen una marca en la parte de abajo que dice LH Moist SF, LH Moist SF, que están hechas en San Francisco, California, por la casa de LH Moist, que era una troqueladora, a la cual le compraban los finqueros fichas para poder hacer el pago en sus diferentes fases y por diferentes valores faciales. Estas son de bronce, la más pequeña es de 21 milímetros, la intermedia de 25 y la más grande de 29 milímetros. Son tal vez una de las fichas más bonitas en cuanto a su diseño que se pueden encontrar en el universo de fichas de finca.
LH Moise mutó muchas veces de nombre. Acá les presento una toma de pantalla del San Francisco Crocker Langley Directory de 1907, en donde se hacía la publicidad de LH Moise. También uno de los tokens más antiguos que se conocen, que está dentro de la colección privada del Oakland Museum de California, y que tiene el número de catálogo del museo y que no está en exhibición, pero que se pueden conseguir algunas fotografías tocando las puertas adecuadas. Entonces, este es como uno de los antepasados del uso de fichas de finca en cuanto al uso en Estados Unidos. Y hay que decir también en este punto de que era un uso generalizado no solo en Guatemala, sino que también en muchos países de Latinoamérica. Y también hay que decir que en Costa Rica se sigue utilizando y se les conoce como boletos de café. Aquí les presento el catálogo que se le conoce como Red Book de Moise Klinger y compañía para 1923, que era el catálogo del que que traían los agentes vendedores a los países latinoamericanos y en donde los finqueros escogían el diseño y el tipo de fichas que querían hacer. De este se conocen ejemplares que van desde 1882 hasta este, que es uno de los últimos que se conoce. En una de las páginas del catálogo de este Redbook nos indica cuáles podrían ser las formas de las fichas de finca y nos dice también cuáles serían los metales en los que se podrían fabricar. En este caso, bronce, aluminio, níquel plateado, cobre o bronce, que incluso podemos ver algunas formas que nos van a ser conocidas o que vamos a reconocer en la siguiente fotografía. Podemos ver acá algunas fichas de finca de Guatemala mezcladas con medallas y fichas del Salvador. Esta, por ejemplo, de Calingagua es del Salvador. Y otras como esta de las Mercedes en la Costa Cuja, que sí son fichas que por tipología podemos adjudicar ya sea sus cospeles o la planchuela en bruto podría haber sido comprada a Moise Klinger y acuñada en Ciudad de Guatemala, o podría haber sido acuñada directamente por ellos en Estados Unidos. Acá pueden ver diferentes formas, diferentes tipos de diseño, en los que incluyen fichas tan bonitas como las de la compañía Chamá en Alta Verapaz, que tienen en su diseño la casa patronal de esa finca que todavía existe en esa zona de Alta Verapaz. Hay otros tipos de fincas, en este caso que estas de plomo, que podríamos decir que no es exactamente una ficha de finca, pero que nos indica directamente que LH Moise era su fabricante. Esta es de mi colección y yo la adjudico como una de las dos valvas de un precinto de plomo en la que venían, con el que se sellaba un costal en el que venían fichas de finca para esa finca de las Camelias, que también es de acá de Guatemala. Esta mide 13 milímetros, es plomo, es muy frágil y está en mi colección, como les decía. Casas acuñadoras de tokens, entonces, de las cuales podemos ver luego tipología. Está LH Moise en San Francisco, Estados Unidos. Klinger, que también es de San Francisco, California. Moise Klinger, que es la mutación y la unión de estas dos casas, que también es de San Francisco. Patrick, que también absorbe a Klinger luego en Estados Unidos. Scoville, que está también en Estados Unidos, que se conocen muy pocas piezas de esta casa de manufactura. Popper, que es una de las pocas que se conocen de Europa, aunque seguramente algunas de las fichas de finca de las casas que eran o de las fincas que eran dueños que los propietarios eran alemanes, seguramente se mandaron a hacer también en ese país. Luego está Meyer y Guante, que son de Chicago, y la Casa de Moneda de Guatemala, de la que veremos ahora por qué empezó a acuñar fichas de finca. Para 1886, siguiendo nuestra línea temporal, ya era presidente de la República Manuel Lisandro Arias, también cafetalero, dueño de la finca La Soledad, aunque a partir de ese momento se sabe que Manuel Lisandro Arias y su sucesor José María Reina Barrios no eran buenos finqueros y que
incluso dilapidaron su dinero y perdieron sus cosechas poco tiempo después, llegando Manuel Lisandro Varías a morir casi que en la pobreza, aunque fue asesinado en México. Esta es una ficha que es entre conmemorativa y que conmemora incluso el ascenso al poder en 1886 del general Lisandro Varías, con palma de victoria y laurel de gloria dentro de esos símbolos. Es entonces donde empieza también el boom del café, en donde empiezan también a ser más utilizadas las fichas de finca a partir de esa década de finales de los 80s y parte de los 90s. Para 1894, siendo ya presidente Manuel Lisandro Varías, la economía guatemalteca cae en picada, sobre todo porque los precios de la plata, de los cuales estaba hecha la moneda de circulación, son ya muy bajos, y llega al colmo, por no decir al límite también, de utilizarse moneda extranjera para la circulación, la que fuera una medida que debía ser temporal, se constituye en una que duró bastante más tiempo del que incluso el gobierno central hubiera querido. Y acá les presento los resellos que se hacen sobre algunas de las monedas extranjeras, de las que se conocen sobre todo moneda peruana y moneda chilena en mayor cantidad, aunque también hay resellos que no se puede adjudicar completamente que sean reales a Brasil, a moneda de Brasil, a moneda salvadoreña, a moneda hondureña, e incluso sobre moneda guatemalteca anterior a esta fecha. El resello que se utilizó es del troquel de la moneda del medio real de 1894 y se coloca sobre las monedas de plata de un peso de estos países. Acá se puede notar que en una de las caras se coloca el escudo y en la otra la República Sentada o la Libertad Sentada, como se conoce a este diseño ya modificado, que era originalmente del grabador Juan Bautista Brenner y ya modificado por el grabador francés Lagrange. Para ese mismo año de 1894, en un reglamento para la fabricación de medallas de oro y plata, bronce y fichas de cobre, Casa de Moneda hace un acuerdo interno en el cual decide también para sufragar gastos, ya que la Casa de Moneda se encontraba en pésimas condiciones económicas, decide abrir sus puertas para que no sean solo los dueños de los metales los que hagan troquelación y acuñación en la Casa Nacional de Moneda, sino que también se le puede abrir ese espacio a particulares en caso de que quisieran acuñar medallas o en el caso de fichas a los finqueros. Acá se puede notar que se hace una especificación muy clara acerca de los diámetros que deberían tener las fichas de cobre, que no pueden tener sobre todo el tamaño de las monedas nacionales de circulación, ni tampoco el metal de la moneda nacional de circulación. 17 milímetros es el diámetro más pequeño que se conoce y llegando hasta 26 milímetros. Que no pueden llevar más leyenda que el nombre de la finca de un lado y del otro las cifras 1, 2, 3, 4, 5, etc. Se hace se dice cuál podría ser el precio para su fabricación en tanto a los troqueles, las rodelas o la fundición y preparación de los metales. Además de quién sería el dueño de los troqueles, en ese caso la misma Casa de Moneda, y dice que no pueden salir los troqueles para fabricarlo de esa ceca, sino que se deben quedar ahí para el uso subsiguiente que quieran tener los finqueros o los dueños de las medallas. Acá les presento unas que fueron parte de una seriación de conjunto que hice para el libro de fichas de la Fundación País Riera, que se pueden por tipología adjudicar a la Casa Nacional de Moneda de Guatemala, en este caso de fincas que ya mantienen únicamente los datos tal y cual están en el decreto anterior o en el acuerdo interno de Casa de Moneda anterior. En este caso es más notorio cuando vemos el reverso de estas fichas de finca, en las cuales podemos encontrar que se utiliza el mismo tipo de número, el mismo tipo de troquel para los números, los mismos diámetros, e incluso los mismos metales para troquelarlas.
y para imprimirlas. Entonces, estos son en parte uno de los 3 tipos que se lograron identificar y que en algún momento me gustaría también, si es posible, poder compartir con ustedes esa investigación que es parte de ese libro que ya les decía. Entonces, esta es como parte de esa investigación. Y ya casi para cerrar, les dejo entonces una parte de un texto de don José Joaquín Palma, del cual les presento la fotografía, el autor de la letra del himno nacional de Guatemala, el cubano, que para 1893 escribía este poema que se llamaba El Día de la Patria, del cual tomo estos versos. ¿Por qué, oh patria, hoy que se baña tu alma en santos regocijos, olvidas tus pobres hijos, los indios de la montaña? Allá viven tristemente bajo la choza o la tienda, labrando la ajena hacienda con el sudor de su frente, sin esperanza y sin luz. Para su existir precario, cada hacienda es un calvario, cada capeto una cruz. Para 1899, la economía guatemalteca cae en picada. Uno de los mejores ejemplos es la moneda de $1 de circulación normal, que para este momento, la primera que les presento, que está fechada únicamente en 1899, tenía un contenido de plata de 0.835 de pureza. En ese mismo año de 1899, el valor de la plata cae, entonces se le baja la fineza a la plata para 0.750, vuelve a caer en ese mismo año de 1899 y se imprimen otra vez monedas de $1 en valor de 0.600 de pureza, vuelve a caer otra vez el valor y llega hasta 0.500 de pureza. Acá aparece otra, que es la que conocemos en el ámbito numismático como la 0.550, que es una ficha que está troquelada sobre el mismo valor de la 0.750, que se le logran ver los otros números por debajo al 0.500. Entonces es como la caída de esa economía que está reflejada en la baja de la ley de plata en sus monedas. Para 1915, unos años después, la plata ha desaparecido del numerario y aparecen las monedas de provisionales en cobre. En este caso, estas ya centenarias de 25 centavos de cobre y de 12,5 centavos, que también se pensaron provisionales, pero que circularon incluso hasta 1924-25, cuando ya se hace la reforma monetaria en la que se instaura el quetzal como moneda de Guatemala. Para ese tiempo también ya había una propiedad alemana. Aquí les presento algunas fichas de las fincas La Rochelle y San Andrés Osuna, que están en Santa Lucía, Cochumalguapa, en Escuintla, ambas, que son parte de un complejo más grande con otra finca que se llama Chuchú, que también son tristemente célebres porque están en el camino de las erupciones del volcán de fuego, porque están en las faldas del volcán de fuego y fueron afectadas por la erupción de hace algunos años, la fuerte erupción de hace algunos años. En ellas podemos ver valores como maíz, leña, vela, caporal, que eran utilizadas para el pago específico de algunas de las labores que había en esa finca. La T de tarea, la P de peinado y faena, que era uso de más de vaqueros que también tenían una parte en donde se hacía sacrificio de reses y que esa era la faena que se hacía en ese momento. Y el universo de fichas de finca que es tan grande, y esa era la imagen que utilizamos, que se utilizó en la promoción de esta charla, en la que pueden ver fichas de diferentes lugares que incluso se parecen a las monedas de Estados Unidos o monedas de Alemania, en formas tan caprichosas como óvalos o octogonales, hexagonales, de agencias como la de Champerico, que son ya era una portuaria, en Las Quebradas, por ejemplo, que era también que era en Izabal, de casi que todo el país, diferentes formas, de la United Fruit Company, que también fue parte de ese uso. Es decir, espero haber dado un panorama del uso de las fichas de finca, que los invite también a ser parte del estudio de ellas y estoy para servirles. Acá mis redes sociales, mi contacto, número de teléfono,
el correo electrónico y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Edgar, por tan interesante tema y muy importante para la historia económica de Guatemala. Tenemos aquí algunas inquietudes, pero también primero voy a dar la lectura a algunos saludos que tengo aquí. El licenciado Edgar Chocón, Jorge Chocón, perdón, dice, tengo una ficha que perteneció a mi abuela, es una moneda de un jornal y de la finca Monzón e Hijos, pero no la tiene fechada. Aquí otro, hay uno dice, excelente, muchas gracias, saludos desde la Ciudad de México, de Mauricio Ruiz Velasco. Aquí tenemos una pregunta. Minor Shikai pregunta, disculpen, ¿en qué libro puedo encontrar la frase que utilizó acerca de José Martí sobre la economía, creo que era? Es en el libro Guatemala de José Martí, así se llama el libro. Muchas gracias. Tenemos aquí, hay otro saludo desde California también. Y acá tengo una pregunta de Julio Menchú. Plantea, ¿cuál es la ficha de finca más antigua reconocida por el Estado como moneda de pago para el trabajador? Ninguna, la verdad, ninguna de las fichas de finca estaban reconocidas como medio de pago por el Estado. E incluso existen múltiples decretos en los cuales se manda que se recojan las fichas de finca y que se deje de hacer ese tipo de pago. Porque se hacen engaños a los trabajadores. Sin embargo, como ya decíamos, también eran los mismos plantaciones, no solo de café, sino de caña de azúcar o agropecuarias o comerciales, quienes utilizaban este tipo de medio de pago. La más antigua que conocemos, en mi caso yo atribuyo, la más antigua es esta de la finca de Mateo, que es de el nopal, la planta de nopal, que debe estar cerca de 1861-62. Espero haber contestado la pregunta. Sí, muchas gracias. Tenemos otra de la licenciada Sonia Pérez, que dice, ¿esas monedas que circulaban en las fincas también se usaban en las ciudades? Habían circulaciones que se daban en ciudad, pero sobre todo en las fincas que estaban cercanas al país. Estas hay que hacer notar que la mayoría tenían como punto de circulación únicamente el entorno de la finca. O sea que no podían salir de la finca porque no eran recibidas como moneda legal fuera de ella, porque eran más contraseñas de pago que de uso legal afuera. Entonces, no se puede decir que puedan ser utilizadas como de uso en Guatemala, aunque sí existen del Departamento de Guatemala algunas fichas que fueron utilizadas por acá e incluso también de comercios guatemaltecos. Muchas gracias. Edwin García pregunta, ¿quién planteaba el valor de las monedas o se hacía de manera arbitraria? No era tan arbitrario al fin y al cabo, porque en algunos casos, y hay un estudio que espero que salga pronto, que es el de Manfred, sobre a qué se referían las leyendas que había, en este caso, en algunas de las fichas de finca. En este caso que decían cuartilla, almud o caja o tarea, en las que era la finca quien le ponía el valor específico por una tarea específica que se hacía dentro de su ámbito territorial geográfico. Pero también habían otras en las que se les daba un valor económico, como las que pudimos ver, en las que tenían el valor de 1, 2, 4, etcétera, o medio, o un cuarto incluso, que podían ser asimiladas o cambiadas por el valor, en este caso,
en el que podía estar desde un cuarto de real hasta un peso, porque también hay de un peso, pasando por los valores binarios, que es un cuarto, medio, 1, 2, 4, 8 reales, que eran las que conformaban la moneda de un peso. Y otras que simple y sencillamente eran por cantidades del trabajo que se hacía dentro de la finca. O sea que eran también ellos quienes, o el comercio quien ponía el valor. Hay algunas fichas de comercio que dicen buena por un vaso de cerveza, por ejemplo, en la que se hacía el cambio para poder comprar un vaso de cerveza. Y hay también algunas que eran utilizadas, que se conoce únicamente una, que eran utilizadas en burdeles. El famoso burdel de doña Petrona Montis, que estaba en la zona de aquí de la ciudad de Guatemala, que se llamaba el Jardín de Venus, que era cerca del actual Parque Colón, en la zona de la aduana del ferrocarril, en donde llegaba mucha gente, y ahí era la zona de los burdeles. Incluso también ahí se hablaba de que ahí era donde llegaban a dejar a mujeres que estaban en conflicto con la ley y se quedaban dentro de los burdeles. Entonces, doña Petrona Montes aparece una ficha de finca que es buena por uno, dice nada más, y que también es como una de las formas de poder entender que este tipo de actividades también estaban regidas por este tipo de cambio de fichas en el interior del comercio. Muy bien. ¿Por qué se troquelaban las monedas extranjeras? Se les colocaba el resello del troquel de medio real de Guatemala, sobre todo porque había una gran cantidad de moneda extranjera en circulación que no daba la ley de plata conforme estaba la ley de plata guatemalteca. Entonces era necesario poder distinguirla una de otra. Entonces la ley de 1894 dice que estas monedas extranjeras deben ser llevadas a la Casa de Moneda, donde se les hace el ensayo de la ley de plata que tienen, es decir, se toma una muestra de la moneda, se le raspa, a esa se le colocan los ácidos, se mira qué ley tiene, y si es una ley similar o superior a la ley de la moneda guatemalteca, se le colocaba el troquel de medio real para que esto fuera legal en su circulación en Guatemala. La ley en sí dice también de que esto debería ser temporal, es decir, que se le colocaba el troquel, pero también estaba obligado el tenedor de estas monedas a llevarlas de nuevo a la casa de moneda, o quien las recibiera reselladas, llevarlas de nuevo a la casa de moneda y fueran convertidas en moneda de circulación legal guatemalteca, que era en ese caso moneda de un peso o de valores menores, que era la que más se hacía falta para la circulación en mercados y plazas. Ay, muchas gracias, qué interesante. Juan Pérez pregunta si tiene información sobre moneda en Guatemala resellada de otros lugares del mundo. No entiendo, ¿moneda guatemalteca resellada en otros lugares del mundo? ¿Será esa la Sí, pregunta? sí. ¿O al revés? Sobre moneda de resellada en Guatemala. otros lugares. Sobre todo moneda del tiempo de Rafael Carrera, moneda de un peso, y sobre todo también moneda durante la dominación colonial, del tipo de moneda que le decimos columnaria, que era la moneda grande de mundos y mares, que era moneda de dominación colonial española. Estas monedas eran aceptadas casi que en todo el mundo, y se conocen ejemplos resellados en Filipinas, en China, en Japón, que tienen los chops chinos colocados dentro de la moneda. También se conocen resellos que vienen de Inglaterra, resellos que vienen de Francia, porque se utilizaba también el resello para hacerlas y validarlas en su circulación en otros países. La moneda de Rafael Carrera, incluso se sabe de ese tiempo de Rafael Carrera, las que se conocen también como bambas, que tienen el busto de Rafael Carrera. Esas se sabe de que circularon mucho en países asiáticos y que fueron reselladas allá. También circularon en El Salvador,
en donde hay una famosa que tiene en el cuello de Rafael Carrera una R que está dentro de una orla de perlas, o que tienen la marca que le conocemos con la marca del serrucho, que era una marca también para saber cuál era la ley de plata que tenían, que circularon en El Salvador. Es decir, la moneda guatemalteca estaba también muy bien posicionada por su ley de plata y circuló en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias. En el sur, Roberto Santizo hace una pregunta. En el sur de México se utilizaron las fichas de finca en las llamadas tiendas de raya. Eran formas de extracción económica para retener la mano de obra. Endeudaron a los trabajadores y garantizaron su presencia en las temporadas de cosecha. Las fichas de finca son territoriales al contexto de una finca específica o esa ya es una pregunta, o en las fincas propiedad de un mismo dueño. En las fincas propiedad de un mismo dueño se da. Aquí en Guatemala hay fenómenos así que se dan, que incluso dentro de una jurisdicción cercana fuera de la finca se podían recibir o recibían en las tiendas esas fichas para poder circular y cambiarlas por bienes. También en la jurisdicción territorial interna dentro de la finca, fincas enormes, gigantescas, como la que les presentaba de José María Samayoa, que tenía casi que pueblos enteros dentro de su jurisdicción. Y coincido también con la acotación que hace acerca del uso de ellas dentro de la finca como parte de poder mantener esa mano de obra que debió ser estacional y mantenerla como mano de obra cautiva, sobre todo en las tiendas de raya, que también eran como las tiendas de finca que se conocían acá en Guatemala, en donde únicamente se recibía la ficha de finca como forma de pago, que entonces estaba cautiva la mano de obra porque solo podían cambiar la ficha de finca allá a lo interno y no se podía cambiar afuera. También sabemos que, por ejemplo, el término de raya, y esa es una cosa anecdótica, aquí en Guatemala utilizamos el término de que uno dice te rayaste, y al decir te rayaste uno dice de que a uno le está yendo bien, y en ese caso el te rayaste viene también de México, en el que tiene que ver con que uno cobró la raya. El momento de cobrar la raya es que ya lo rayaron a uno, pusieron la rayita y ya uno cobró, y es decir, ya uno tiene dinero, está rayado. Entonces, rayarse es eso, es estar rayado, tener dinero, estar bien, por lo menos temporalmente. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Se encontraron monedas que tuvieran validez en fincas que tuvieran distinto propietario? Se sabe de algunas que sí tienen validez en fincas de distinto propietario, sobre todo en el traspaso de dueños o en colindancias cercanas. Se dan casos de fincas que tienen un dueño original, como en este caso, como les mostraba a Oscar, no me recuerdo el apellido, que era el varón, que él tenía la finca Concepción, que esta finca Concepción pasó a manos alemanas, pero las fichas que estaban a nombre de él siguieron circulando y siguieron siendo utilizadas. Y eso sucedía constantemente, en que la finca no se mantenía en manos de un solo dueño. Y también hay que entender que también hay como un ciclo, una parte temporal, en que si bien la finca estaba, por ejemplo, fundada por colombianos, como sucede en el caso de las Mercedes, pasa a dueños guatemaltecos, y de dueños guatemaltecos pasa a dueños alemanes. De dueños alemanes la pierden porque se da el paso durante la Primera Guerra Mundial en que se expropian las fincas alemanas. Si bien la logra recuperar, estas fincas vuelven a ser expropiadas para 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se obliga al gobierno de Guatemala que las expropie incluso, y que mande a los nacionales alemanes o a que sean enemigos o que no sean parte del grupo de los aliados a sus países orígenes o en Estados Unidos. Entonces estas fincas pasan a ser fincas nacionales, y se sabe de fincas nacionales que siguieron utilizando como medio de contraseña o medio de pago
estas fichas que se utilizaban dentro del tiempo de la dominación de cualquiera de esos periodos de pertenencia de la finca. Muchas gracias, Edgar. Una última pregunta. ¿Hasta qué periodo más o menos estuvo este régimen monetario, no? El régimen monetario oficialmente debió concluir, el régimen monetario debió concluir en 1924, después de la reforma la reforma monetaria de 1924, donde se instaura el quetzal como moneda, que es el momento en el que se toma más orden, en el que se logra el orden dentro del régimen monetario guatemalteco. Sin embargo, se sabe, como les decía, de que se siguen utilizando dentro de las fincas, aunque ya no como medio de pago, como contraseña de trabajo para luego cobrar. Entonces, hay fichas de cartón, por ejemplo, que están fechadas hasta 1962 incluso, 63, 64, que tienen el nombre de la finca, una labor y luego la fecha o qué cosecha, a qué cosecha se refiere esa labor. Entonces, podríamos decir que son casi 100 años de uso hasta 1962, pero como régimen monetario cambiable por moneda circulante hasta 1924. Muy bien, muchas gracias, Edgar, por tan magistral conferencia que nos ilustró bastante acerca de la utilización de este sistema monetario muy, muy familiarizado principalmente en las regiones finqueras de Guatemala, pero vemos que es un tema que va mucho más allá. Le damos un espacio para que se despida de nuestro público, para ir cerrando. Pues muchísimas gracias a todas y todos, les agradezco muchísimo su atención, espero que la conferencia haya sido de su agrado, agradezco las palabras de Lorena sobre este tema. Entiendo de que es un tema sobre todo muy poco estudiado y que puede ser que haya sido un vuelo de pájaro demasiado general el que les he dado, que puede ser que divague un poco, les agradezco su comprensión y estoy a las órdenes, estoy para servirles, saben de que cualquier cosa estoy a la orden y que les agradezco el espacio. Gracias sobre todo a la compañera Elisa, como decía al inicio, que fue a quien le debo la invitación, pero agradezco también a los demás compañeros. Veo acá presentes a otros compañeros como Selvin, Carlos Arriaga, que son compañeros también coleccionistas, que tienen también una especialidad muy grande sobre el tema. Les agradezco mucho por estar acá presentes y gracias, buenas noches. Muchas gracias, licenciado Edgar, y agradecemos a nuestro público de Historia GT. Nos vemos la próxima semana con otra conferencia que estará a cargo de la licenciada Claudia Quintanilla. Invitados todas y todos para el próximo jueves. Feliz noche.